Gloria a Dios. Estamos aquí reunidos, primera vez en este año 2026, para que el Señor trate en nuestro interior y nos dé entendimiento, revelación y sabiduría para nosotros entender lo que tengamos que entender, valga la redundancia, acerca de cómo está nuestra alma, qué tan sanos estamos y qué tanto tenemos que sanar cada uno de nosotros. En este manual, en este material, el autor es el apóstol Guillermo Maldonado. Hay que darle, ¿verdad?, su autoría, porque él fue que nos dejó plasmada este manual del cual sacamos parte de la información del taller de sanidad del alma. Por tanto, ustedes van a ver mucho material que coincide con las conferencias de sanidad interior que tenemos 5 años impartiéndola. Así es que inviten a que usted nos ha invitado a que participe del seminario. Quiero decirles, y ya muchos de ustedes saben, señores, que siempre tratamos de evadir las responsabilidades, achacándole todos nuestros problemas a la tiniebla, achacándole todos nuestros problemas al diablo. Y lo cierto es que hay cosas que nosotros no hemos descubierto y no hemos tratado en nuestra vida con nuestro interior y creemos muchas veces que eso no nos afecta en lo absoluto en el servicio que tenemos que hacer para la iglesia, para la comunidad, para nosotros mismos, nuestra vida en familia y todo lo que conlleva una relación humana. ¿Ok? Entonces, la sanidad interior, nosotros vamos a ver unas cuantas cosas y quería descargar una imagen para que sea más esquemático, pero no más visual, pero no la pude descargar, se la prometo para la próxima clase. Entonces, vamos a comenzar aquí. Todos sabemos que cuando nosotros, ¿me puedes ayudar a leer, Ángel? ¿No estás ocupada? Bien, todos sabemos que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, los problemas no se acaban. Deme un momentito. Ok. Le- Eh, todos sabemos que a la hora de venir a Cristo, en el momento que venimos a Cristo, los problemas no se acaban. ¿Bien? Al contrario, a veces se ponen más fuertes los problemas, porque evidentemente del lugar donde el Señor nos está sacando, es de donde estábamos esclavizados en cierta forma, con hábitos, situaciones del alma, heridas emocionales y todo lo que conlleva nuestro crecimiento de nuestra vida, todo lo que sufrimos a lo largo de nuestra vida, de nuestra existencia antes de conocer a Cristo. Cuando dice aquí que cuando alguien conoce a Jesús como su Señor y Salvador personal, viene a ser un hijo de Dios. Usted aceptó a Cristo, Cristo lo lavó con su sangre, usted pasa a ser parte de esa cobertura de hijo. ¿Ok? Entonces, si la persona fallece en ese momento, dice el autor, pues se va a su alma con Cristo porque entregó. En este hecho, no significa que el creyente no es totalmente libre y que todos sus problemas se hayan terminado. Hay creyentes que tienen muchas ataduras del pasado, como le estaba hablando ahora, como las heridas de amargura, complejos, etcétera, etcétera. Entonces, la primera pregunta que viene a la mente, entonces, ¿por qué somos creyentes? ¿O por qué si somos creyentes en Cristo ya, aún arrastramos con cosas del pasado? Entonces, esta razón lo que viene a hacer es que nació de nuevo en nuestro espíritu cuando nosotros venimos a Cristo. Nuestro espíritu nace de nuevo porque es redimido por la sangre del Cordero. Al nosotros dar ese paso importante de aceptar la vida, porque Cristo es la vida. Entonces, antes de venir a Cristo, estamos muertos en los delitos y pecados, en todas las heridas, en todos los traumas y todo lo que tiene que ver con nuestro pasado. Arrastramos todas esas cosas y las traemos. Por eso es que dice la palabra, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar.
Entonces, es su espíritu, entra nuestro espíritu y nuestro espíritu entonces es redimido. Pero nuestra alma, con sus emociones heridas y con todas estas situaciones, entonces debe ser transformada y debe ser renovada. ¿Ok? Entonces, en el área de nuestra alma es donde necesitamos liberación y sanidad interior. No es, por ejemplo, como muchos opinan, que después que conocen a Cristo no tienen ya que Cristo lo hizo todo, que ya ustedes no tienen ninguna, que ya todo está bien, ¿verdad? Más sin embargo, nuestra vida y los frutos que tenemos que dar no van de acuerdo con un arrepentimiento, sino que al contrario, tenemos más batalla porque de lo que Cristo nos hizo libre en el espíritu, entonces quiere aprovecharse y se aprovecha de esas áreas en las cuales nosotros no hemos sanado para hacernos la guerra. Entonces, ¿cuál es el proceso? Y yo quiero que vayamos porque simplemente estamos en la introducción. Este es el primer capítulo. Entonces, ya le estoy explicando que si ya aceptamos a Cristo, Bien. no es que los problemas se acaban, ¿ok? No es que los problemas se acaben hasta que usted no saque la legalidad, que más adelante vamos a hablar de eso, por eso se habla también de liberación, sanidad interior y liberación, porque es que si usted no sana, usted le mantiene las brechas o las puertas abiertas o la legalidad a la tiniebla para que irrumpa en su vida y más cuando usted quiere abrazar una herida y decide no sanar y decide no ser libre, porque aquí se aplica un libre albedrío, una libre voluntad. Usted, si usted quiere ser libre, si usted reconoce que tiene una situación en su alma, una falta de perdón, o un resentimiento o una raíz de amargura, entonces si usted no reconoce eso y dice que todo está bien, si uno le dice que tiene que perdonar, dice, no, pero ya yo perdoné. Entonces, si no aceptamos que quizás puede haber, aunque sea una espinita que nos duela, en ese caso, y necesitar y sanamos y decidimos sanar y obtenemos la liberación, entonces no vamos a ser verdaderamente libres. ¿Ok? Aunque tengamos a Cristo dentro, aunque nuestro nombre se haya escrito en el libro de la vida. Perdón, una restauración en el alma es lo que necesitamos. ¿Ok? Entonces, el proceso consiste en exteriorizar situaciones. Cuando usted habla, usted se hace libre. Por eso es que las sesiones de liberación hablamos con la persona y le comenzamos a preguntar de su niñez, que cómo fue su niñez, que cómo fue el embarazo de su madre y diferentes situaciones, ¿ok? Porque hay que exteriorizar, hay que sacar, ¿ok? Hay que confesar esos pecados personales y de nuestros antepasados. Si se le pregunta si bregaron con brujería y todas estas cosas para nosotros poder dar con la raíz de lo que es el problema a la hora de la liberación. Y cualquier manifestación puede suceder porque nosotros estamos irrumpiendo en un lugar donde vamos a desautorizar a las tinieblas. Entonces, esto aquí es un proceso muy bueno porque nosotros principalmente en nuestro caso como ministerio, trabajamos esa parte de la sanidad interior, trabajamos el alma, trabajamos la liberación. Cuando usted confiesa, cuando usted es sanado, entonces usted se libera, ¿ok? De la opresión y de todas esas cosas. Entonces, confesar pecados personales de nuestros antepasados, renunciar y romper los poderes ocultos y reafirmar la fe en Dios y en su poder para librar. O sea, usted tiene que creer, usted tiene que tener la convicción en su alma, en lo más profundo de su ser, de que usted quiere liberación, de que usted quiere la sanidad espiritual, que usted quiere el bienestar y que usted quiere la paz interna. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento no va a establecerse en su corazón hasta que usted no saque lo que tiene en el corazón. Entonces, en muchos casos, la sanidad de los padecimientos físicos que se originan en el espíritu son también sanados. Cuando la persona tiene situaciones con los huesos, que la artritis, que problemas cardíacos, que problemas de la circulación, muchas veces se deben a problemas emocionales, situaciones emocionales que se han desencadenado en una enfermedad porque se somatizan, porque se manifiestan en el cuerpo como una enfermedad, pero es algo
que hay que liberar de sentimientos, de emociones, de situaciones a las que la persona tiene que renunciar. ¿Ok? Y todo procede de esa sanidad interior. A medida que usted sana, a medida que usted se libera, pues entonces usted va siendo verdaderamente libre y el Espíritu Santo entonces puede trabajar en usted de tal manera que usted comience a ver las manifestaciones de Dios a favor suyo. ¿Ok? No es que Dios no se ha ido, es que todas estas cosas obstruyen la presencia de Dios en su vida y el accionar. Entonces, nosotros vamos a tratar aquí, que por eso era que quería la imagen de lo que es la tricotomía del hombre, cómo está formado el hombre. ¿Ok? Siempre hemos dicho que es espíritu, alma y cuerpo. Nosotros somos seres espirituales. Usted es un espíritu, usted salió de Dios. Usted se manifestó, vino, ¿verdad? Y habitó un cuerpo y su alma y su espíritu está dentro de este cuerpo. Por eso es que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el hombre es un espíritu que tiene un alma. Aquí, comenzamos aquí en el primer párrafo. Comenzamos aquí en el primer párrafo. Ya está disponible aquí. Sí, sí, estoy disponible. Ah, bueno, pues comienza a leer para que me ayude. Apagaste el micrófono. La triconomía del hombre. Dicotomía. La tricotomía del hombre. El hombre es un espíritu que tiene un alma y está dentro de un cuerpo físico. Cada una de estas partes tiene divisiones, las cuales vamos a estudiar muy cuidadosamente. Espíritu es el hombre interior, es la parte inmaterial o invisible del ser humano y es la naturaleza espiritual del hombre la que le da la capacidad de comunicarse con Dios y que a su vez se divide en tres partes: comunión, intuición y conciencia. En O sea, Proverbios 20 nos dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Comunión es el medio por el cual nos comunicamos con Dios y desarrollamos relación íntima con Él. Intuición es el testimonio interior por medio del cual el Espíritu Santo nos guía y nos habla. Es el conocimiento inmediato de una verdad sin la participación del razonamiento. el Entonces, razonamiento no tiene nada que ver con la revelación del espíritu. ¿Ok? Entonces, si en nuestro espíritu se divide en tres partes, ¿ok? Somos espíritu, alma y cuerpo, pero el espíritu se divide en tres partes: la comunión, la intuición y la conciencia. ¿Ok? El espíritu, tu espíritu es la lámpara donde el Señor se asienta, es como tu lugar santísimo. Es la simbología del templo de Salomón y del tabernáculo de Moisés. Es tu lugar santísimo donde habita el Espíritu de Dios y tu espíritu se hace uno con él. Lo que dice la palabra, que somos uno con el Espíritu de Dios. Y era por lo que Jesucristo oraba: Padre, oro, ¿verdad? Para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, aquí en el Espíritu, en nuestro interior, es donde van a suceder estas cosas. El Espíritu se va a dividir en tres partes: la comunión, la intuición y la conciencia. Entonces, en la comunión es el medio por el cual nos comunicamos con Dios y desarrollamos una relación íntima con Él. Con la comunión, cuando nosotros alimentamos esa comunión con Dios, que oramos, que adoramos, que nos enamoramos de Él, que lo enamoramos al Espíritu Santo, que le pedimos respuesta, que le pedimos revelación, que le lloramos, que nos quejamos, porque pasan muchas cosas cuando tú estás en comunión en intimidad.
Entonces, la intuición es el testimonio interior por medio del cual el Espíritu Santo nos guía y nos habla. Es el conocimiento inmediato de una verdad sin la participación del razonamiento. Aquí en la intuición es donde Dios se te revela. Aquí en la intuición es lo que Dios usa para revelarte. Y no es que tú tienes que entenderlo y razonarlo con tu mente, con la Mira bien, mi mentalidad mami, mira bien, humana, mi mami. con la Mira bien, mi mentalidad, mami, que yo no la veo. Mira bien. con la mentalidad humana, sino que tú tengas un contacto y una relación con Él desde tu espíritu para que Él entonces te hable. Muchas veces no reconocemos cuando Dios nos habla y comenzamos a decir, pero que a mí Dios no me habla, que yo no sé cuándo Dios me habla y cómo yo puedo identificar si tengo tantas voces. A veces creo yo que estoy pensando, cómo yo voy a dar una palabra de parte de Dios si yo no sé si es Dios que me está hablando y si soy yo de la carne. O sea, hay mucha confusión en torno a lo que es la intuición. Cuando tú tienes una comunión con el Espíritu Santo y tú estás constantemente en oración y tú estás constantemente en contacto con el Espíritu Santo y tú estás intercediendo, no puede haber una confusión. Y si vas a hablar de parte del Señor, y si no hay una idea clara en la cual tú entiendas que es el Espíritu de Dios que te está hablando y que tú lo entiendes por Él, porque hay cosas que el enemigo no te la va a decir, hay cosas que tú no la vas a pensar. Entonces, a medida que te vas familiarizando con lo que es la voz de Dios en tu interior, donde sucede es en tu intuición, a nivel del espíritu. ¿Ok? Sí. Sí, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, del 14 al 16. Entonces, aquí, ¿Qué dice? conciencia. Conciencia es el medio que nos permite distinguir entre el bien y el mal. La conciencia es el instrumento que Dios utiliza para guiarnos y para que podamos escoger correctamente. En Romanos 9:1 nos dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conocimiento me da Mi testimonio en el conciencia. Espíritu Santo, y mi conciencia, perdón, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces, su Alma. conciencia, espérate, su conciencia le habla y le ayuda a entender y a discernir entre el bien y el mal a partir de una información que recibió a través de la intuición y a través de su comunión. Mientras más comunión usted tenga con Dios, más en su intuición Él le va a estar hablando y usted pasa a ser consciente del bien y del mal, porque el Espíritu le va a decir y le va a hacer sentir en su corazón lo que está bien y lo que está mal. Mucha gente que no tienen eh, esta conexión con el Señor, le habla la conciencia. La conciencia, entonces, cuando comienza la conciencia a reclamarte algo que hiciste mal, te da hasta un dolor en el pecho porque actuaste mal. Entonces la conciencia te reprende. Lo peor, lo que yo digo siempre, lo peor que le puede pasar a un ser humano, que ni siquiera la conciencia lo refrenda. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en cuenta todo esto para nosotros identificar la voz de Dios en nuestra vida y poder dirigirnos por el camino que Él quiere. Por eso es que tenemos que estar constantemente orando y en comunión con Dios, buscando esa presencia, porque si no, entonces va a suceder que lo vamos a dejar guiar por el alma, por las emociones, por los sentimientos, como hay tantas personas
carnales que viven en la carne y no son para nada, no han desarrollado para nada el espíritu. Alma. Es el asiento de la voluntad, es el asiento de la voluntad, de las emociones y de la mente. Esta es la parte del creyente que no nace de nuevo, sino que necesita ser renovada y transformada. Más adelante en este capítulo estudiaremos detalladamente la voluntad, las emociones y la mente. Pero antes es necesario conocer a fondo cómo opera nuestra alma. Dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Entonces Cuando nacemos de nuevo, significa que si nosotros no somos hacedores, o sea, no la ponemos por obra, no la ponemos en práctica, no nos afianzamos de la palabra de Dios para nosotros conducirnos en nuestra vida, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Okay? O sea, hay que ser hacedores, no solamente oidores. Así que yo la escucho y que sí, pero no la aplicamos. Y ahí es que está el detalle. seguimos. Cuando nacemos de nuevo, la obra de Cristo en nuestro espíritu es perfecta. Somos hijos de Dios. Vamos al cielo. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pero nuestra alma no es cambiada. Ahora bien, como nuestra alma, o sea, voluntad, emociones y mente, no nació de nuevo, como nuestra alma no nació de nuevo, surge una pregunta. ¿Qué hacemos con el alma? El alma necesita dos cosas, ser renovada y ser transformada. Yes. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No, no os, no os conforméis, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12, del 1 al 3. Por esta razón, hay muchos creyentes que todavía tienen heridas emocionales, malos pensamientos y deseos de no hacer la voluntad de Dios. Esta última viene siendo rebeldía. Muchas personas se confunden porque no saben con certeza si han nacido de nuevo, porque aún arrastran cosas del pasado que no han podido vencer. Realmente lo que necesitan es renovar su alma. Y esto se logra a través de la palabra de Dios. La sanidad interior y la liberación, a través de la palabra de Dios, la sanidad interior y la liberación. La mayor parte de los problemas de un creyente están en su alma, es decir, en su voluntad y en sus emociones y en su mente. Bueno, sí, aquí. Tesalonicense, 1 Tesalonicense 5:23 nos dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
¿Qué hacer? ¿Qué hace el nuevo nacimiento en nuestro espíritu? ¿Tú no leíste eso? ¿Cuál? Está aquí, el nuevo nacimiento, aquí abajo. De ciertos hijos. El que no nace de nuevo no puede No, no, ver el reino la de pantalla no Dios. lo presentó. Ah, El nuevo nacimiento. Le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te qué maravillas. Ahora, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En Juan 3, del 3 al 7. Hay creyentes que no han entendido lo que es el nuevo nacimiento. La palabra de Dios nos enseña que cuando un cristiano recibe a Jesús como su Señor y Salvador, su espíritu nace de nuevo, pero su alma no. La palabra de Dios enseña que el espíritu y el alma son diferentes. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado y irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué hace el nuevo nacimiento en nuestro espíritu? Ezequiel 3, 36, 26 nos dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Gloria a Dios. Nos da la posibilidad de comunicarnos con Dios, nos permite conocerlo a Él y su voluntad. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9. Nos da la habilidad de ser verdaderos adoradores. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Juan 4:23. En conclusión, hay muchos creyentes que tienen que pasar por ese proceso con la profunda convicción de que la redención perfecta efectuada por Jesucristo en la cruz fue más que suficiente para libertarnos y sanarlos, para libertarlos y sanarlos de las heridas del pasado. Entonces, recapitulando, ¿qué hace el nuevo nacimiento en nuestro espíritu? Número uno, nos da la posibilidad de comunicarnos con Dios. Nos permite conocerlo a Él y a su voluntad. Número tres, nos da la habilidad de ser verdaderos adoradores. ¿Okay? Continúa. Característica del alma. Las características del alma se comparan a las del asno. El asno es desobediente, testarudo,
voluntarioso, egoísta, jactancioso, ególatra, inseguro, rudo, exhibicionista, rebelde, orgulloso y arrogante. Dios mío, Bueno, Dios amado, ten misericordia. Esta naturaleza necesita ser renovada y transformada. pero con Ay, urgencia, con urgencia, porque oye, ¿con quién nos están comparando? con un burro terco. Ay, Jehová de los cielos, de misericordia. Y es verdad. Sí, Hay dos tipos de vida. La vida del espíritu, que en el griego original es la palabra zoe, y la vida del alma, que es suke. Suke. El alma necesita ser cambiada o no vamos a poder disfrutar la vida abundante de Dios. exacto. Tenemos que aprender a tener control sobre nuestra alma. El salmista dijo, Bendice alma mía a Jehová. ok, el salmista dijo en Salmo 103, del 1 al 3, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos mis, Él es Tus quien perdona iniquidades. todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. El alma debe estar bajo el control del espíritu renovado en Cristo. Voluntad es la faceta de una persona. Dame un momentito. Fíjense Ok. con qué características se compara al alma, a las cualidades de un alma que no está renovada por el Espíritu y que no está sujeta al Espíritu de Dios. Cuando tu espíritu se une en uno solo a través de la comunión, la intuición y la conciencia de que Dios está dentro de ti y que aviva y le da vida a tu espíritu. Cuando nuestra alma no está sujeta al Espíritu de Dios, entonces es desobediente, es una persona desobediente, es testarudo, no le gusta, no se corrige, es voluntarioso, hace lo que le da la gana, es egoísta, es jactancioso, se idolatra a sí mismo, es inseguro, rudo, exhibicionista, rebelde, orgulloso y arrogante. O sea, estas características de esa alma es las cualidades que tiene esa alma sin el dominio y fuera del dominio del Espíritu de Dios. Cuando usted se junta con una persona así que tiene quizás no todas esas características, pero que por lo menos tiene 4 o 5, ¿verdad? Se mantiene esa alma que no se relaciona con nadie, ni puede una alma así entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, porque va a poner por encima de todo su voluntad, ¿ok? Hasta por encima del Espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros sujetamos nuestro espíritu, que ya nuestro espíritu ha sido redimido por la sangre de Cristo y estamos en el primer amor y estamos buscando redimido es que pagaron el precio por ti, ¿verdad? A través de la sangre de Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Aceptamos a Cristo, Cristo viene a vivir dentro de nosotros y nosotros tenemos que automáticamente sujetar todas estas características de este hombre carnal, de este ser humano, de este individuo que vela por sí mismo y no por el Espíritu de Dios, automáticamente o no automáticamente, nosotros podemos encontrar, si tenemos ciertas características de esta, subyugarla en obediencia al Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, venimos así, crudos. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que doblegarnos, por eso es que hay que humillarse, que Dios al altivo lo mira de lejos, porque es que tiene toda esta característica. Entonces por eso es que el alma necesita liberación, por eso es que el alma necesita ser sanada, porque viene cursando con esta característica
bajo ningún concepto, un alma en esas condiciones va a ver la mano de Dios y va a ver la gloria de Dios y va a manifestarse la gloria del Eterno, porque lo que va a manifestar es la gloria de esa alma altanera y dominativa. ¿Ok? Entonces vamos a seguir. Sigue Sí, Ajá. La voluntad es la faceta de una persona donde reside la capacidad de decidir. El ser humano es un agente moral, libre de escoger entre el bien o el mal. La voluntad es la fuerza que abre y cierra todo acto de elección en nuestra vida, incluyendo los pensamientos, las pasiones y las emociones. La voluntad del hombre es el área que trabaja en conjunto en nuestra mente y emociones. Es donde se nos da la capacidad de decidir lo que queremos ser y hacer. El ser salvo o condenado no depende de Dios, sino de la persona, porque es exacto, un acto de voluntad propia. Recibir a Cristo o rechazarlo. exacto. Es como la voluntad es con la voluntad, perdón, es con la voluntad que el hombre decide rechazar, recibir, escoger o desechar algo. Y esto incluye los pensamientos, las pasiones y las emociones. Muy bueno esto. Es con la voluntad que el hombre decide rechazar, recibir, escoger o deshacer algo Lee o de nuevo, desechar algo. lee de Y nuevo. esto incluye No los de, pensamientos, lee de las nuevo desde pasiones, arriba, lee de nuevo desde arriba. ok, desde A voluntad, ver, desde el concepto de sí, voluntad, sí, ok. Voluntad es la faceta de una persona donde reside la capacidad de decidir. El ser humano es un agente moral, libre de escoger entre el bien y el mal. La voluntad es la fuerza que abre y cierra todo acto de elección en nuestra vida, incluyendo los pensamientos, las pasiones y las emociones. La voluntad del hombre es el área que trabaja en conjunto con nuestra mente y emociones. Es donde se nos da la capacidad de decidir lo que queremos ser y hacer. El ser salvo o condenado no depende de Dios, sino de la persona, porque es un acto de voluntad propia recibir a Cristo o rechazarlo. Es con la voluntad que el hombre decide rechazar, recibir, escoger o desechar algo. Y esto incluye los pensamientos, las pasiones y las emociones. entonces si yo El decido, hombre, dame un segundo, si yo decido abrazar un pensamiento, porque dice la palabra que Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie tampoco, que el hombre peca por su propia concupiscencia. Ya sabemos y hemos estudiado lo que es la iniquidad y cómo viene la iniquidad y dónde está arraigada. Y la palabra nos dice, aléjense de iniquidad todo el que invoque el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros a través del pensamiento, nosotros nos llega un pensamiento corrompido y nosotros decidimos abrazar ese pensamiento, saborearlo, que baje al corazón, que le demos sentimiento a eso, ya usted pecó. Porque cuando usted mira a una mujer para codiciarla, simplemente con que usted la mire y la codicia en su corazón, ya usted pecó con ella. Entonces, fíjense lo delicado que es nosotros no ponerle atención a nuestros pensamientos. bueno, Y no es verdad que una persona no va a tener la capacidad, porque eso es que algo innato que el Señor no ha puesto, no va a tener la capacidad de eliminar de sí el querer hacer el mal. Es un asunto de voluntad. Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra de Dios. Hay de aquel porque lo está haciendo con conocimiento y lo está haciendo con voluntad.
Entonces, si hay una persona que no le da la voluntad de arrepentirse de un pecado y quiere seguir abrazando ese pecado, no es verdad que por más que nosotros le prediquemos y aceptemos, no va a hacer absolutamente nada. Por más que usted quiera cambiarle la vida a una gente, si esa persona no decide tomar bajo sometimiento y bajo obediencia por voluntad propia, ni Dios lo va a obligar, porque Dios no obliga a nadie. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes, tener la conciencia despierta, aunque no tengamos mucha comunión. No se me olviden de la otra parte que leímos anteriormente. Entonces, si una persona no tiene mucha comunión con Dios, vamos a poner que casi no ora, vamos a poner que está pendiente a otras cosas y no de la oración ni de la lectura de la palabra. Pudimos estudiar en Saldos en la Sala y la palabra habla que cuando el espíritu sale de un cuerpo, sale por lugares secos, anda vagando por lugares secos, vuelve a su casa, la encuentra ordenada, pero vacía, entonces él va, ese espíritu, y va y busca 7 más, y el postrer estado de la persona es peor que el primero. Entonces, si por libre voluntad yo dejo la comunión con mi padre, ya la intuición se va embotando, ya la conciencia, estoy dependiendo de la conciencia. Bueno, pero yo sé que si hago esto voy a pecar contra Dios. Y hay personas, mis amados, que cuando salen de los caminos del Señor, se van a bailar a los gagás. Entonces esa persona nunca tuvo un arrepentimiento. Esa persona nunca tuvo una renovación porque vuelven al vómito de donde lo sacaron. Entonces, si la voluntad del hombre no es sujetada al Espíritu de Dios, nosotros podemos tener, mira, una gana intensa de pecar, o si estamos en ayuno, una gana intensa de comer y un impulso, y actuamos por ese hombre animal, por ese impulso a operar en el viejo hombre, en la carne, porque esto es lo que yo quiero, y deciden, pan, hacen lo que tienen y lo que van a hacer, y ya se calma. Ya, tú abriste puerta porque lo estoy haciendo bajo conciencia y ahora sí, yo no estoy consciente de que yo estoy pecando y que lo estoy haciendo mal y de que esa situación va a abrir puertas en mi vida. Si yo no soy consciente, el Señor tiene misericordia, pero si yo lo hago con conciencia, entonces voy a tener mayor responsabilidad porque Dios no toma por inocente al culpable. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos una voluntad, que si Dios no la obliga, el diablo no tiene por qué dominar la suya. Usted es el que decide o llevarse de las emociones o llevarse de los pensamientos o llevarse de todo y volverse un carnal, volverse un amigo del mundo, y el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, por eso es que es necesaria la regeneración, porque para que nosotros podamos entender cuál es la voluntad del Padre agradable y perfecta para nuestra vida. Entonces dice, la voluntad del hombre es el área que trabaja en conjunto en nuestra mente y emociones, nada que ver con el espíritu. Nada que ver con el espíritu. Ahora, si yo le doy legalidad al espíritu de gobernar mis emociones, de gobernar mis pensamientos, de gobernar mis deseos, de gobernar todo en mi vida, entonces un deseo, una necesidad pecaminosa, un deseo externo no me puede jalar ni puede gobernar mi voluntad. Entonces, es donde se nos da la capacidad de decidir lo que queremos ser o hacer. Yo decido servirle a Cristo. Yo decido ser un vaso de gloria y honra para Dios. Yo decido que Dios que yo sea agradable en mi conducta, en mi voluntad, en todo, agradarle al Padre. Si aún dicen las Escrituras, si comen, háganlo como para Dios. Todas las cosas que ustedes hagan, háganlas como para Dios. ¿Ok? Entonces, el ser salvo o condenado no depende de Dios absolutamente, depende de una corrección que usted haga a su vida. ¿Ok? Sino de la persona, no depende de Dios, sino de la persona, porque es un acto de voluntad propia, recibir a Cristo o rechazarlo. ¿Usted no quiere a Cristo? Pues
no quiere a Cristo, usted no quiere someterse, pues no se someta. ¿Ok? Entonces, es con la voluntad que el hombre decide rechazar, recibir, escoger o desechar algo. Señores, la gente sabe que lo están haciendo mal. La gente sabe cuándo se está conduciendo mal, pero no le da la gana, disculpando la palabra, no le da la voluntad de obedecer ni de alinearse. ¿Estamos claros en ese pedacito ahí? Seguimos. Seguimos entonces. El hombre tiene una voluntad soberana para escoger hacer lo bueno o lo malo. El hombre decide servir a Dios o al diablo. Dios no tiene prisiones en el cielo. Por eso es tan importante tratar con nuestra vieja voluntad para hacer lo que a Dios le agrada. Sigue aquí abajo. Con la voluntad del hombre se va, con la voluntad, el hombre se va formando según lo que piensa y según su vivencia en el ambiente donde se desarrolla, emocional y culturalmente. Todo esto determina lo que el hombre será. El hombre no regenerado siempre se inclinará a pecar contra Dios. Fíjate Por cómo se apoya como este texto se apoya en la palabra. El hombre se va formando según lo que piensa, tal el pensamiento del hombre, tal es él. ¿Okay? Entonces, el hombre se va formando según lo que piensa y según su vivencia en el ambiente donde se desarrolla emocional y culturalmente. Todo esto determina lo que el hombre será. Es decir, que el hecho de que yo haya nacido en un sector con ciertas características espirituales de opresión, de brujería, de hechicería y todas esas cosas, si me da la voluntad, yo sigo eso. Pero si yo decido pensar diferente o hacer las cosas diferentes, entonces nada de eso va a afectar mi decisión, lo que yo pueda hacer. Pero de acuerdo a lo que yo piense, de acuerdo a lo que es mi origen, de acuerdo a mi vivencia y donde yo me crié, mi voluntad es la que decide cómo yo me voy a desarrollar o en el momento en que entramos en conciencia, porque cuando somos niños no somos conscientes del ambiente en el que estamos, pero cuando ya venimos a la conciencia de Dios, decidimos hacer lo malo o hacer lo bueno. Y esta es una cualidad, una característica, una responsabilidad del hombre. ¿Ok? Decidir hacer lo bueno, porque hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Ok? Entonces dice, el hombre no regenerado siempre se inclinará a pecar en contra de Dios, porque siempre la palabra nos dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, le dolió en su corazón porque veía que el hombre en continuo iba hacia el mal. Su decisión siempre era hacer lo malo. Entonces, ya que nosotros tenemos el entendimiento, por nuestra propia voluntad vamos a decidir limpiar nuestra vida, porque Dios no va a venir a cambiarnos. Dios no va a venir a hacernos así, más bueno que es así. La renovación ya borró todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados, borró todo, sí, eso es así. Pero usted es quien decide o seguir ensuciándose, o seguir abriendo puertas, o seguir santificándose. El que sea santo, santifíquese más. El que esté sucio, ensúciese más. Y más para este tiempo que ya el fin llega. Sigue. Por ejemplo, la desobediencia es un acto de nuestra propia voluntad. La palabra de Dios dice, el alma que pecare, ciertamente morirá. ¿Por qué muchas veces nos cuesta dejar de hacer algo si somos dueños de nuestra propia voluntad? Porque la mente no renovada envía constantemente pensamientos a las emociones que no están sujetas
al espíritu. Muy Entonces, importante la eso, muy mente, importante eso, vuelve y ¿por repite. qué muchas veces nos cuesta dejar de hacer algo si somos dueños de nuestra propia voluntad? Gran pregunta es aquí. Pero muy buena esa pregunta. Porque la mente no renovada envía constantemente pensamientos a las emociones que no están sujetas al espíritu. Entonces, si yo Entonces, sujeto mi mente, mis pensamientos y mis emociones a la obediencia a Cristo, entonces yo voy a tener la victoria sobre mi cuerpo, sobre mi vida y sobre mi territorio. ¿Estamos claros? Mira, aquí se está dando cosas clave, puntuales. entonces, la mente y las emociones tratan de seducir la voluntad humana. Por esta razón, el hombre no puede parar de hacer las cosas que sabe que son desagradables ante Dios. Así es. Dios ha puesto en la vida del hombre una barrera que él mismo no traspasa. Esta se llama voluntad. Esta barrera tampoco la puede atravesar el enemigo. Si este gana terreno en nuestra vida, es porque nosotros, con nuestra soberana voluntad, se lo hemos permitido. La voluntad del hombre se divide en decisión, intención, propósito, elección y deseo. Es allí donde se originan las decisiones, las intenciones, los propósitos y los deseos. Hacer siempre lo que queremos es la esencia de la rebelión. Hacer siempre lo que queremos es la esencia de la rebelión. Cuando un creyente no renueva su voluntad, siempre va a querer satisfacer los deseos de la carne. Repite ese párrafo. La voluntad del hombre se divide en decisión, intención, propósito, elección y deseo. Es allí donde se originan las decisiones, las intenciones, los propósitos y los deseos. Hacer siempre lo que queremos es la esencia de la rebelión. Cuando un creyente no renueva su voluntad, siempre va a querer satisfacer los deseos de la carne. Es bueno que nosotros, como siempre digo, seamos conscientes y nos observemos cómo estamos actuando, porque el que actúa en automático va a seguir actuando en automático, o sea, sin conciencia de lo que está haciendo. Pero cuando usted se sienta y escudriña su voluntad, pregunta, ¿qué es lo que quiero? Lo que quiero me edifica a mí o me daña. La elección que estoy tomando, que tengo una oportunidad de elegir o tengo que tomar una decisión clave en mi vida. Esa elección que voy a tomar o la que me están obligando a tomar, edifica o destruye. ¿Cuál es mi intención? ¿De ganar egoístamente por encima del otro o que eso beneficie a ambos o aún yo me vea perjudicada? Yo puedo darle la oportunidad que otro gane. O sea, el hecho de yo sentarme a escudriñar cuál es mi voluntad y en qué glorifica el nombre de nuestro Padre, en qué glorifica a Dios que yo decida hablar una mentira, en qué glorifica a Dios que yo decida insultar a alguien, insultar al prójimo, en qué glorifica a Dios que yo decida orar para que el Señor me haga justicia de tal manera que yo vea los deseos de mi corazón para que la otra persona que me hizo algo le vaya mal. ¿En qué glorifica a Dios? Esta decisión o esto que yo estoy pensando o esta decisión que estoy queriendo tomar
¿Me va a glorificar a Dios o voy a actuar como un hechicero? ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el propósito que yo quiero tener a la hora de yo ejercer mi propia voluntad? O esperar, escudriñar para dónde se inclina mi vara, mi balanza, mi voluntad, a hacer lo bueno o a hacer lo malo. ¿Quién me va a recompensar? ¿De qué lado voy a estar? ¿De las tinieblas o de la luz? ¿Quién fue que me sacó de las tinieblas? ¿Cristo o mi propia voluntad? Entonces, es bueno que nosotros nos sentemos a escudriñar en el momento cuál es mi voluntad. Bueno, ¿me edifica o me destruye? ¿Edifica a otro o voy a destruir a un hermano hecho a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué edifica? Escudriñémonos, señores, porque Dios no va a tomar por inocente al culpable. La voluntad, miren cómo dice ahí en el párrafo que pinté de verde. Dios ha puesto en la vida del hombre una barrera que ni él mismo la traspasa y se llama voluntad. Y esta barrera tampoco la puede atravesar el enemigo. Señores, son ustedes los que deciden. Son ustedes los que deciden, señores. Y por cada cosa que nosotros hagamos, vamos a ser juzgados delante del tribunal de Cristo. A la hora que usted salga de aquí, de esta tierra, usted va a ser juzgado hasta por cada palabra ociosa que salió de su boca. El enemigo no la traspasa, ni Dios tampoco. Entonces, si el enemigo, gana terreno en nuestras vidas, es porque nosotros, con nuestra soberana voluntad, se lo hemos permitido. O sea que no vamos a tener excusa delante del rey. ¿Estamos claros? Así es. Dice, un momento. Entonces paso aquí. ¿Cómo lidiamos? ¿Cómo lidiamos? Sigue ahí, madre, donde dice Sí, cómo ¿cómo lidiamos. lidiamos con nuestra voluntad? Perfecto. ¿Cómo lidiamos con nuestra voluntad? Rindiéndola, quebrantándola, vaciándola y llenándola con la voluntad de Dios. ¿Cómo rendimos nuestra voluntad? La palabra de Dios habla de ciertos términos que nos enseña que el rendir nuestra voluntad es un acto de elección. La escritura usa términos tales como renunciar. Esta palabra significa estar muerto, renunciar. Estar muerto a, estar muerto a. Despojarse, esto alude a deshacerse de algo malo, como lo es el viejo hombre, despojarse del viejo hombre. En Efesios 4, 22, 24 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos y renuévate en el espíritu de tu mente y vístete del nuevo hombre creado según Dios en, en la justicia y santidad de la verdad. Quitarse. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Efesios 4:31. Le están dando puntos claves ahí de cómo usted lidiar con su voluntad. Usted la va a rendir, usted la va a quebrantar, usted no va a hacer lo que le da la gana, porque si usted sabe que va a hacer lo malo, usted tiene que doblegar esa voluntad y vaciarlo de lo que usted quiere y llenarla de la voluntad de Dios. Señor, me rindo. He aquí tu hijo, he aquí tu vaso, me despojo de mí mismo, renuncio a mis deseos, a lo que yo quiero, por lo que tú quieras. Como dijo Cristo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Okay? Él pudo haberse bajado de la cruz y tú y yo, bien, gracias. ¿Okay?
pero esa decisión de doblegar su voluntad, a hacer la voluntad del Padre, a cumplir con el designio que se le había dado desde antes de la fundación del mundo, porque la palabra nos dice que Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, o sea, que todo eso pasó desde mucho antes que se viniera a materializar hace 2026 años. Entonces, si nosotros no hacemos eso, entonces vamos a estar viviendo conforme a los deseos de la carne, a nuestra voluntad. Y de esa manera no vamos a agradar a Dios. Entonces, ¿cómo rendimos la voluntad? Renunciando. Yo renuncio, me dice, yo renuncio, no vuelvo atrás. Despojarse, ahí está la cita bíblica. Quitarse, hacer morir los deseos de la carne. ¿Okay? Sigue. Hacer morir. Hacer morir. Dice en Colosenses 3:5, haced morir, pues, lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Recuerde que Dios no nos obliga a hacer ninguna de estas cosas. Somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa de nosotros renunciar a las áreas de nuestra... Momento, okay. De nuestra vida. Sí, lo que pasa es que esta pantalla, yo no estoy en la computadora y el celular no quiere coger los párrafos enteros. Por eso a veces Ahora sí. Recuerde que Dios no nos obliga a hacer ninguna de estas cosas. Somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa de renunciar a las áreas de nuestra vida que no le agrada a Dios. Tenemos que hacer morir lo malo, quitar de nosotros todo aquello que nos impide el crecimiento espiritual. Desde hoy empiece a renunciar a la amargura, a la ira, al pasado y a los deseos de la carne. Cuando el ser humano está decidido a hacer la voluntad perfecta de Dios, todas sus promesas serán un sí y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo se quebranta la voluntad? Nuestra voluntad es quebrantada cuando Dios nos disciplina y nos castiga como un padre a su hijo en su amor. A esto también le podemos llamar el método de la trituración. El método de la trituración. En Isaías 57:15 nos dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Un momento. La voluntad de Dios la podemos conocer y cumplir de tres maneras. Primero, por iluminación. Le entendemos y la hacemos. Segundo, por revelación. Nos es dada a conocer y la cumplimos. Por trituración. La trituración tiene que ver con las circunstancias dolorosas que Dios permite en nuestras vidas, las cuales utiliza para enseñarnos a cambiar. Eso es cierto. Recuerde que el mayor obstáculo en nuestra vida para hacer la voluntad de Dios es nuestra propia voluntad, nuestro yo. Yes. La verdad, ¿cómo vaciar nuestra voluntad? ¿Puedo hacer un comentario en esto último que leí acerca de la trituración y lo que dice que recordemos que el mayor obstáculo en nuestra vida para hacer la voluntad de Dios es nuestra propia voluntad? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro. Yo estuve hablando con alguien con relación a los personajes de la Biblia y los ejemplos que ellos son para nosotros poder vivir la vida en Dios, la vida en Cristo.
Y, y según lo que Dios me ha dado a entender, nosotros vivimos cosas de acuerdo a lo que nosotros permitimos o dejamos que pase. O sea, muchas personas están viviendo una vida que es la que quieren vivir. Pero las personas, si yo le digo eso a una persona, la persona se va a extrañar y va a decir, ¿cómo va a ser? Yo estoy pasando por esto. Mi hijo está metido en la droga, o esto y esto y esto. ¿Y cómo tú me estás diciendo que es lo que yo quiero? Yo estoy pasando por cosas malas. Pero hay muchas cosas que en nuestras vidas están incursionando y nosotros, de acuerdo a la preparación que tenga nuestra vasija, entonces Dios nos puede entregar. Y yo le ponía el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de José. José, Dios le prometió algo y Dios lo que le prometió, Dios lo cumple. Así en nuestra vida, todo el que está aquí conectado y toda la persona que existe, que Dios le ha dado una promesa, señores, Dios cumple la promesa. Ahora bien, si una persona se muere y no vivió la promesa que Dios ya le dio, es porque esa persona nunca permitió que Dios obrara en su vida. O sea, nosotros somos totalmente responsables de todo lo que nosotros vivimos. ¿En qué sentido? Pero una persona me diría, ¿y cómo yo soy responsable de tener este cáncer o de tener esta diabetes o de que se me mató el hijo a los 13 años o cualquier cosa? Pero hay muchas cosas que son demasiado profundas que intervienen que la gente no interpreta, como por ejemplo están las maldiciones generacionales. Pero yo soy responsable de que a un familiar mío, un hijo, cualquier cosa lo violaran. Yo soy la responsable, yo fui que hice eso. Pero hay muchas cosas que intervienen que nosotros desde que empezamos a servir a Dios, tenemos que ir buscando revelación para ir cortando y ir quitando todo eso del camino para que no nos suceda. Porque la Biblia dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, porque yo enviaré mi ángel para que te carguen, para que tú no tropieces en piedra. Entonces Dios está hablando mentira. O sea, Dios no prometió esto y no vienen muchísimos males. Entonces yo ponía el ejemplo de José. A José Dios le prometió que iba a ser rey, pero fíjense que él duró 13 años siendo esclavo y después en la cárcel y fue humillado fue humillado, mira, hasta el suelo. Y uno se pregunta, entonces, ¿por qué Dios le permitió a él vivir todo eso? ¿Por qué? Por su orgullo, porque recordemos que José era el que chimeaba con su papá y le decía, mis hermanos están en el campo, pero no están atentos a las ovejas, los que están jugando o están mirando chicas, y con los hermanos, y le decía, mi papá me fue que me regaló esta túnica. Y David, todo lo que pasó David para ser rey, y Dios le prometió que iba a ser rey, pero veamos la vida de David. Recuerden cuando se enfrentó a Abigail, con esa ira y con esa altivez y ese furor que tenía David. David podía reinar. Pues va a matar el pueblo entonces. Entonces, ellos dos, nada más voy a poner ellos dos, y también Moisés, y pueden buscar muchísimos ejemplos. Primero fueron triturados para poder alcanzar la bendición y Dios poder cumplirle lo que le promete. Entonces vamos a traerlo a mi vida, a tu vida, aquí al 2026. Porque yo no estoy viviendo, Ángel García, en la promesa que Dios, ¿verdad?, dijo de mí. ¿Por qué? Porque yo no he preparado mi vasija. Yo todavía no he desechado, no he renunciado, no he quitado todas esas cosas que dan impedimento a que la manifestación de Dios llegue a mi vida. Dios no es culpable de que tu hijo esté en la droga. Dios no es culpable de que tú no tengas dinero. Dios no es culpable de que mira que un choque. Dios no es culpable de nada de lo que nos ha pasado. Y la humanidad, igual que Adán, se empeña en echarle la culpa a Dios, porque Adán al principio dijo, la mujer que tú me diste. Entonces nosotros ahora, que se perdió una niña, que violaron una niña. ¿Cómo va a ser que Dios no es culpable de eso? Maldiciones generacionales, brujería, hechicería, muchísimas cosas. La misma veces madre que le echa maldición a sus hijos, que le dice, maldita muchacha, el diablo, tú me tienes harta, ojalá y te muera, porque yo tengo vecinas atrás que dicen eso. Entonces, en conclusión, nosotros, a partir de esta clase que le anunciamos que es de liberación,
Entonces, para que haya un antes y un después. En estos días Dios me está revelando todo esto y mira que va acorde con esta clase. O sea, Dios quiere hacer algo conmigo. Y si te está permitiendo a ti tomar este curso, es porque quiere también hacer algo contigo. De ahora en adelante, nosotros empecemos a escudriñar, ¿no? ¿Verdad? Para tener esa liberación, a ser consciente, para desechar y sacar de nuestra vida todo lo que está impidiendo que lo que dijo Dios de nosotros se cumpla. Y con esto termino. Daniel le estaba pidiendo a Dios 3 veces al día, porque Dios había dicho en el libro de Jeremías que que el castigo que le iba a dar al pueblo de Israel era por 70 años. Y Daniel decía, pero Jehová, ya van 76 años, si no recuerdo mal. Ya iban 6 años más o una década más. Y tú dijiste que eran 70 y nos pasamos. Y Dios le reveló a Daniel y le dijo, pero desde el primer día que tú te arrodillaste, yo mandé esa bendición, yo despaché esa bendición, yo despaché la respuesta de lo que tú me pediste. Lo que pasa es que hay una guerra, hay una guerra que el príncipe de Persia, y hablaba de un principado, no de gente humana, el príncipe de Persia ha detenido eso. Entonces, ¿qué pasaba? Había algo que estaba deteniendo lo que Dios dijo de Israel. Asimismo en nuestra vida, algo está deteniendo lo que ya Dios dijo de ti y posiblemente 6 años atrás ya Dios te dio la respuesta y 6 años atrás ya Dios te dio la bendición y 6 años atrás ya Dios te entregó lo que te tenían que entregar. Pero hay algo que tú tienes que pelear. Porque entonces cuando Daniel hizo la guerra espiritual que tuvo que hizo, o sea, supo cómo orar y supo a quién llamar, entonces vino el ángel Gabriel, dice la Biblia, y luchó, y no, el ángel Gabriel ya estaba luchando, llamó a otro arcángel y entre los dos vencieron ese principado. Así mismo en nuestra vida, de ahora en adelante, o sea, esta clase que sea para nosotros tener una liberación total de que todo lo que Dios dijo de nosotros se manifieste. Busquemos qué está impidiendo y seamos sinceros, que no nos gusta reconocer ni defecto, ni nos gusta reconocer lo malo que tenemos, señores, no nos gusta. Nos gusta ver lo del otro. Ah, mire, este es arrogante, este es altivo, pero no me gusta ver a mí que yo soy egoísta, que yo sí soy avara, cualquier cosa que Dios te revele. Entonces, a partir de ahí, empezar a renunciar a eso, quitarlo de nuestra vida, quitar la amargura, quitar la ira, quitar la maledicencia, la gritería y todo lo que está impidiendo para que verdaderamente la manifestación de Dios llegue a nuestra vida y Dios no tenga que triturarlo. Porque si nosotros no cedemos, Él va a tener que hacerlo a palo, con mandarria, con chocar de pared, con caer en hoyo y con muchas cosas. Pero si reconocemos y nos hacemos socios con Dios y le decimos, Señor, mira, yo tengo esto, yo en el nombre de su renuncio a esto y quiero y hoy decido a renunciar a esto y a dejarlo atrás y a quitar eso de mí. Entonces la cosa va a venir más fácil. Si tú no lo reconoces, pues entonces Dios va a tener que triturarte, Dios va a tener que triturarnos y va a tener entonces que usar otros métodos dolorosos para que tú sueltes eso o para que tú te des cuenta de que lo tienes. Como hizo con José y como hizo con David. Entonces, para que evitemos eso de José, que tuvo que pasar por todas esas casi humillaciones para dejar el orgullo, vamos nosotros a reconocerlo, ponerlo a los pies de Cristo y así no tenemos que pasar por ese proceso de trituración. ¿Es cuánto? Vamos a ir a este último párrafo para entonces dejarlo, o lo podemos dejar ahí, cómo vaciar nuestra voluntad. Ok, entonces leo esta parte de aquí. Sí, Leila. ¿Cómo vaciar nuestra voluntad? ¿Cómo vaciar nuestra voluntad? La renovación de nuestra mente por medio de la palabra de Dios va a producir un deseo y como, espera, un momento, que yo no veo bien. Porque es que está, ya yo sé lo que voy a hacer. Da un momento, déjeme. Ok. Ahora sí. Que la pantalla es muy chiquita y no me permite terminar de ver. Ahora sí.
La renovación de nuestra mente por medio de la palabra de Dios va a producir un deseo. Y como ya sabemos, los deseos se encuentran en la voluntad. Cuando nuestra mente empieza a ser renovada, comenzamos a sentirnos bien haciendo la voluntad de Dios. Filipenses 1:6 nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros, en ustedes, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando esto ocurre, podemos decir lo que dijeron los apóstoles Juan y Pablo. Dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Juan 3:30. Y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. El sometimiento de nuestra voluntad va a ser un sacrificio a Dios y entonces podremos comprobar o experimentar personalmente la transformación continua en nuestra vida. En 2 Corintios 4:16 nos dice, por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Busquemos a Dios con responsabilidad y automáticamente encontraremos su voluntad en nuestra vida. Las emociones son la parte del hombre. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Lo dejamos hasta ahí? No escucho, madre. ¿Lo dejamos hasta ahí? Sí, vamos a dejarlo hasta ahí porque tenemos que interceder. Hasta donde dice entonces, Las emociones. busquemos a Dios con responsabilidad y automáticamente encontraremos su voluntad en nuestras vidas. Gloria a Dios. Nos quedamos en las emociones. Ya son las 8:31. ¿Página qué? Esa es la página 34. En la página 34, ok. Las emociones. Bien, entonces, vamos a orar. Tenemos que tener Gloria a un Dios. tiempo de intercesión, de oración. Si alguien tiene alguna pregunta, pues la puede hacer.